cada nación, según la tradición en el mundo judío, hay una tradición que enseña que hay 70 naciones y que cada una de estas 70 naciones, que es un número, claro, simbólico, haciendo referencia a toda la humanidad, a cada país que hay en el mundo, se dice de que hay un ser espiritual, lo puedes llamar ángel, algunos también lo identifican con demonios también, dependiendo, pero en la vida real se conocen como príncipes espirituales o ángeles, y que estos seres representan a naciones. En cuanto a esto, hay que decir que, claro, cuando encontramos relatos en los textos bíblicos de estas naciones como Persia, Babilonia, Grecia, que atacaron a la nación, al pueblo judío, y que causaron estrago, destrucción del templo, etcétera, etcétera. Claro, desde el punto de vista de la narración, pues el enemigo son estos, y por tanto enemigos también son las fuerzas espirituales que están representando a esos gobiernos. Y por tanto, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque hay una narración en el capítulo 10 de Daniel que nos habla de este enfrentamiento entre estos seres espirituales, cuando se le viene a entregar un mensaje al profeta Daniel, y este ángel de Dios es retenido por el príncipe de la región real de Persia por 21 días, y tuvo que venir el arcángel Miguel a ayudarle. Y luego venía el príncipe de Grecia a hacer frente, e iban a luchar, dice el versículo. Entonces, bueno, normalmente se dice que estos fueron entidades demoníacas luchando contra ángeles de Dios. Pero en la vida real el texto no dice que fuesen demonios. De hecho los llama príncipes. Príncipe de la región de Persia y príncipe de la región de Grecia. Y que vino Miguel, un príncipe también, entre los principales en los cielos. Entonces, lo que se nos deja ver aquí es que son fuerzas espirituales colocadas detrás de cada gobierno y nación, y que cuando se reúnen las asambleas celestiales, estas fuerzas espirituales también se presentan ante la divinidad y rinden cuenta. Esto aparece en el libro de Job también, cuando se dice que se reunieron los hijos de Dios en asamblea. Aparece también en diferentes textos, como el libro de los Reyes, que se habla de la reunión de Dios con sus huestes y seres espirituales, y de cómo influyen en los asuntos terrestres. Por ello es que pues se narra de estos enfrentamientos, de estas diferencias que hay entre diferentes gobiernos. Cuando en la tierra vemos que se alza un gobierno, un país, y lucha contra otro y se matan unos a otros, según desde el punto de vista del lado místico y del punto de vista de la narración, hay fuerzas espirituales detrás que están impulsando a esa nación a que vaya a luchar contra otra y a vencer a otra, a doblegar a otra, sea quien sea. Y a través de la historia encontramos muchos relatos de esto. Por lo tanto, el ser humano, lo que estamos viendo aquí es que, como que uno cree que tiene libre albedrío para hacer las cosas, y no se da cuenta que es una pobre víctima de fuerzas espirituales, de entes espirituales, colocados ahí por la misma divinidad, y que mueven los asuntos en la tierra y pueden manipular la mente del hombre a que vayan y quieran luchar contra otra nación, matarse unos a otros, robarse la tierra, robarse el petróleo, robarse la riqueza de los países, doblegar a otros, esclavizarlos, cuando el ser humano en la vida real lo que está siendo es víctima de esas fuerzas, esos seres de otras dimensiones que influencian al ser humano, le tuercen el cerebro y llevan a que odie a sus semejantes, que odie a otros seres humanos, que asesinen, que roben, etc. Y estos están colocados ahí en cada uno de estos países, naciones, e influencian lógicamente a cada uno de los seres humanos en la tierra. Algunos lo pueden decir que quizás que es una lucha entre el bien y el mal, entre las fuerzas de Dios y las fuerzas del Satán, pero en la vida real aquí todo el mundo rinde cuenta a la misma divinidad. Solo que cada uno de estos príncipes, en muchas ocasiones, tienen cumplen ciertas funciones, y que, claro, desde el punto de vista humano, el ser humano es el que paga los derramamientos de sangre, las bombas, los asesinatos, la inseguridad, el temor, las hambrunas, las desgracias. Y para rematar, que el hombre que no tiene tan nivel de conciencia avanzado y que se comporta lamentablemente en muchos casos como bestias y animales, pues con un poco de impulso pues de otras fuerzas que manipulan las mentes del ser humano, pues
cuántas desgracias no ha habido en la tierra.